Muy buenas a todos, JoJo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJo Lands. Recordemos que en el último capítulo, Jodio decidió entrar en la fosa de los leones para intentar quitarse el stand de su cuerpo. El capítulo empieza con el stand de Usagi transformándose en baterías de iones de litio para, según Jodio, poder librarse del stand que les ha estado persiguiendo desde que llegaron a la casa de Max. Jodio, al principio, no nos explica cómo va a lograr quitarse la pegatina, pero todos parecen confiar ciegamente en el plan de Jodio. Pero unos instantes después, Jodio nos acaba explicando que no piensa arrancar la pegatina. Lo que quiere es que uno de los leones muerda la pegatina para ver dónde está el usuario de stand, ya que normalmente el usuario de stand recibirá el daño causado a la pegatina por los leones. Los leones atacan a Jodio. El hermano de Dragona se defiende con su stand y con la ayuda de Paco. Cuando ven que tienen una oportunidad, Jodio mete el pie y las baterías en la boca de la leona, pero en el momento en el que mete el pie, los espíritus malignos vuelven a atormentar a nuestro protagonista. Los tres espíritus intentan que Jodio se sienta culpable por matar a algún animal. Pero los espíritus, al recordar a Jodio que tiene un trastorno de personalidad antisocial, consideran que Jodio disfruta con el sufrimiento de los otros, recordando el episodio del autobús en llamas para defender a Dragona durante su niñez. Justo después, los espíritus revelan sus intenciones, la roca volcánica. Como ya sospechaban Jodio y los demás, estos espíritus son el stand de un enemigo que busca información sobre la roca volcánica. Y este enemigo sabe, por alguna razón, que Jodio y los demás tienen una roca volcánica, o que tuvieron una en algún momento. Durante el ataque de los espíritus, Jodio es herido por los leones. Paco lo ayuda para que los leones se alejen, pero no todo son buenas noticias. Jodio ha perdido el zapato, pero la pegatina se ha pegado ahora a su pie. Al buscar desesperadamente una solución, Jodio se propone ser atacado otra vez por los leones. Pero Dragona intenta hacerle entrar en razón al recordarle que hasta ahora esa estrategia ha sido totalmente inútil. Los espíritus siguen atormentando a Jodio, pero Paco le recuerda que solo son susurros de los muertos. Nada más. Si Jodio resiste, el usuario del stand enemigo será derrotado. Si Jodio cede, los espíritus acabarán con ellos. Usagi, viendo la escena desde la barandilla, se da cuenta de que hay alguien detrás de él. Es su madre. Usagi, evidentemente, intenta hablar con ella y entender dónde había estado todo este tiempo. Usagi no deja hacerle preguntas, pero a la madre se la ve bastante desconcertada. Y con razón, la madre de Usagi también está siendo atacada por el stand enemigo. Esta vez, el stand decide usar al difunto padre de Usagi y esposa de la madre para atormentarla, recordándole la obsesión que la madre sentía por Max. Es por esa obsesión que sentía por Max que la madre perdió de vista a Tori, la hermana de Usagi. Al mirar atrás, el stand empuja a la madre al recinto de los leones. Si no hacen nada, la madre de Usagi será devorada por los leones. Paco, muy reactivo, decide coger las baterías de litio para salvar a la madre de Usagi. En ese mismo momento, los espíritus vuelven a atormentar a Jodio, revelándole más información sobre el funcionamiento de las pegatinas. El stand enemigo explica que la pegatina es la línea fronteriza entre el mundo real y el mundo de los espíritus, y que solo aquel que tiene la pegatina pegada puede verlos. Por lo tanto, basta con lograr despegarla para liberarse del tormento. Antes de que Paco pueda hacer algo, Usagi se lanza de manera desesperada hacia los leones para salvar a su madre. Determinado con salvar a su madre, Usagi se ofrece incluso como aperitivo para los leones, dando su pie a uno de ellos. Paco ve la ocasión perfecta para usar las baterías de litio. Paco decide lanzarle las baterías, pero el león arranca el pie de Usagi antes de que éste las pueda atrapar.
Pero ningún sacrificio es en vano. Yodio y Dragona corren para recuperar el tobillo de Usagi. Usagi tiene ahora solo un pie, pero como ya no tiene la pegatina pegada a él, ya puede quitar las pegatinas a su madre y a Paco sin problemas. Paco aprovecha la ocasión para aplastar las pegatinas para así dañar al usuario, lo que permite a Yodio quitarse la que tenía encima. Acto seguido, nuestro protagonista utiliza su stand para seguir atacando al enemigo. Esto hace que Yodio y los demás acaben oyendo a alguien gritar a unos metros de allí. Es el enemigo. Dragona, sedienta de venganza por lo que el enemigo les ha hecho sufrir, parte en su búsqueda e ignora las advertencias de Yodio. En medio del tumulto, una persona que parece estar bastante herida decide atacar a Dragona por detrás. Pero esta vez Dragona no se va a dejar intimidar. Con su stand Smooth Operators, nuestra coprotagonista le sella los ojos y boca al enemigo. La venganza puede por fin comenzar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, el capítulo, como suele ser costumbre, ha sido muy bueno. Es verdad que hay algo que podemos reprochar a este arco narrativo, y es que el combate con el stand de los espíritus malignos se está haciendo un poco largo. Hay que recordar que llevamos ya 4 capítulos con lo mismo, aunque, por otra parte, este stand ha dado mucho de qué hablar al destapar los traumatismos de cada uno de los miembros del equipo de Yodio. Al final, no se ha podido totalmente explotar a cada uno de los personajes, pero al menos ahora aquí ya nos ha podido avisar de los motivos por los que un personaje se puede ver motivado a actuar de una manera u otra en situaciones de mucha tensión. Algo que me ha gustado mucho de este arco, si consideramos que el arco narrativo ya llega a su fin, es lo vulnerable que se ha visto al Yodio por momentos, y lo mucho que hemos podido aprender sobre sus miedos y temores. Yodio es alguien que parece muy seguro de sí mismo, visto desde fuera. Pero estos espíritus han logrado destapar muchos de sus miedos. La separación de sus padres, el acoso que Dragona sufre desde la niñez, su falta de empatía. Yodio parece no sentir nada, pero cuando indagas más te puedes dar cuenta de toda la culpabilidad e inseguridad que lleva dentro. Esto nos hace pensar que, durante esta historia, Yodio seguramente evolucionará como persona. Yodio puede ser alguien que aprenda a proteger a los demás por amor hacia ellos y no por simple interés propio. Araki, precisamente, nos habla de esto en la nota de autor del primer capítulo de la parte 9. Como autor, espero que Yodio madure y llegue a ser un buen chico. Yodio siempre ha estado buscando enriquecerse o ir a un lugar o cumplir una misión que le ayude a seguir subiendo en los estratos de la sociedad. En cuanto a motivaciones, podríamos ver a Yodio incluso como un villano, o, para decirlo de manera más suave, un antihéroe. Pero aún es pronto para predecir el camino que nuestro protagonista tomará, aunque quiero pensar que, siendo un Joestar, tomará el camino de la justicia. Y hablando de los Joestar, me ha gustado mucho el final del capítulo por el hecho de que Dragona no haya sido reducida a la rehén una vez más, como ya pasó con Charming Man. Ahora, ya para ir más allá del capítulo, nos podemos preguntar lo que va a pasar ahora. Al final del capítulo 37, vemos cómo Dragona logra capturar al enemigo que tanto les ha molestado. Quiero pensar que lo que Yodio y los demás van a hacer ahora es intentar extraerle toda la información que puedan. Si yo fuera Yodio, tendría en mente 2 prioridades. Lo primero es saber quién le envía para saber quién está intentando conseguir la roca volcánica. Esto permitiría a nuestros protagonistas saber si es Howler quien está detrás de todo esto o si alguien más se ha apuntado a la lucha por las rocas volcánicas. Lo segundo sería, evidentemente, obtener más información sobre el paradero de Tori, la hermana de Usagi. Recordemos que Usagi se reencuentra con su madre, que se había ido con su hija, pero, salvo que yo esté ciego, no hemos visto a la hermana de Usagi por ningún lado. Es muy probable que Tori haya sido secuestrada, lo cual era la sospecha de Meryl May y los demás desde el principio. Pero puede suceder que el enemigo no dé a Yodio y los demás toda la información que querían.
En ese caso, puede ser una buena idea que Yodio vuelva a hablar con Rohan o que descifre el código él solo para poder localizar y usar otras rocas volcánicas. Si obtienen una nueva, quiero pensar que les resultará mucho más fácil salvar a la hermana de Usagi, que ahora se ha convertido en un objeto de valor a ojos de los estafadores. En todo caso, tengo muchas ganas de ver lo que Dragona va a hacer con el cuerpo del enemigo, ya que se la ve con muchas ganas de vengarse. Para poder ver todo esto, tendremos que esperar otro mes. Mientras tanto, a ver si logro traeros unos vídeos. Ser papá es una bendición, pero como podéis ver, la producción de vídeos se ralentiza mucho. Es por ello que debo daros las gracias por vuestra paciencia con el ritmo del canal. En fin, no dudéis en dejar en los comentarios lo que os ha parecido este capítulo, como siempre. ¡Hasta la próxima, JoJoFans!